Bien, profesores, conforme al video que ya hubiera sido visto antes, como y en la continuidad, para enfrentar las circunstancias de los consejos metodológicos de la evaluación, les hacemos este segundo video. Lo primero a determinar tiene que ver con tres aspectos generales de nuestro modelo educativo, y esos tres aspectos se traducen a tres circunstancias que nosotros debemos establecer y decidir para efectos de determinar qué es lo que queremos evaluar. En ese sentido, la primera situación es en relación a esta tabla que se denomina taxonomía. Y esta taxonomía describe un proceso de aprendizaje. En general, y aun cuando tendrán más tiempo quizá de conocerla quienes se interesen en ello, es necesario destacar que nuestro modelo educativo toma la taxonomía de los niveles de aplicación, metacognición y autorregulación. Y si nosotros nos fijamos en la parte de abajo que describe los verbos con los que nosotros deberíamos evaluar a nuestros estudiantes, todos estos implican acciones, acciones que van desde su aplicación, programación, experimentación, propuestas, el componer, relacionar, el reorganizar, clasificar, evaluar, juzgar, etc. Estas circunstancias implican que y toman como base la estructura general que nuestras evaluaciones debieran tener como primera situación, es decir, comprender que nuestras instrucciones a la hora de evaluar siempre debieran estar iniciadas por un verbo, una acción que nosotros le estamos solicitando al estudiante y que se enmarque dentro de estos niveles de aplicación, metacognición y autorregulación. Una segunda situación a verificar dentro de este mismo aspecto tiene que ver con nuestro programa de asignatura. Y en este caso tomaré el programa de teoría de las obligaciones, atendida que es una de las asignaturas que he impartido. Normalmente nosotros al analizar el programa nos encontramos con esto, vemos la cantidad de horas y nos vamos inmediatamente a los contenidos, es decir, cuáles son los contenidos que yo tengo que pasar en la clase. Y, por supuesto, serán los contenidos y el avance de los contenidos lo que será el eje del curso, pero no lo más importante, porque el compromiso nuestro como profesores en nuestro modelo educativo no dice relación con solo pasar los contenidos, más considerando que los contenidos están en fuentes formales como libros o los propios códigos, sino que más bien centrarnos en esta parte, en la parte de los resultados de aprendizaje o aprendizajes esperados según el programa que puedan tener. Si yo analizo esta idea, a mí como profesor, en este caso de la asignatura que estoy ocupando de ejemplo, el programa me pide que yo logre en mis estudiantes que ellos se expliquen la noción la noción y características de la obligación, pero no solamente que la expliquen, sino que lo hagan con una finalidad específica para determinar cómo se constituyen y los efectos jurídicos que producen. Esta situación entonces nos lleva a una tercera etapa. Tenemos la taxonomía, tenemos nuestro resultado de aprendizaje y ahora entonces nuestra tercera etapa corresponde a una, pudiéramos decir, reflexión que cada profesor debe, en la manera que lo estime, establecer cómo responder a ese resultado de aprendizaje. ¿Cómo yo logro en este sentido que mis estudiantes expliquen la noción de obligación, pero no solo que la sepan, sino que sean capaces de explicarla para determinar los efectos jurídicos que producen? Así entonces, profesores, de manera previa a dar ejemplos de cómo podría darse la situación de la metodología de casos o el aprendizaje basado en problemas o la evaluación a través de la problematización, es que hay que tener presente que nuestras preguntas, reitero, porque algo de eso ya dije, siempre se van a estructurar mediante un verbo, luego un sustantivo y luego un contexto. Y así se establecen las instrucciones. Todas las preguntas debieran tener una instrucción clara. Y como es en este caso, yo lo que necesito, poniendo este ejemplo, es que el estudiante, su verbo es que clasifique, el sustantivo, la siguiente cláusula. Y ahí podríamos agregar una determinación, eventualmente para determinar si es correcta o no, etcétera. Por ejemplo, en este caso, ¿qué le estoy pidiendo? Que establezca qué cosa, la característica, en qué contexto de la que no participa la siguiente cláusula.
En ese caso, mientras nosotros hagamos más complejo el verbo, más compleja será la redacción de la pregunta, pero del mismo modo estamos garantizando un estándar de evaluación, en el sentido que no estamos preguntando algo obvio y estamos exigiendo una circunstancia que para el estudiante implicará un desafío superior. Y bajo esa misma lógica, estamos obviamente respondiendo no solo al modelo educativo, sino que a nuestro resultado de aprendizaje. En este caso, les estoy pidiendo al estudiante que clasifique una cláusula aleatoria que he establecido. Y esto como primera parte lo vamos a entender como ya una metodología de casos. Es decir, que les pido que veamos la pregunta, porque en este caso estamos en presencia de un tipo de pregunta que es de selección múltiple. Pero podría, en este caso, pensarse solo que la selección múltiple facilita el camino para el estudiante. Depende de nosotros, por lo tanto, en la forma que establezcamos una metodología de caso, también la podemos realizar a través de una pregunta de selección múltiple, no necesariamente a través de una pregunta de desarrollo. Recordemos que mi resultado de aprendizaje me dice que comprendan las obligaciones para determinar los efectos de que ello derivan. Y qué mejor en este caso que pedirles que logren identificar las distintas clasificaciones de las obligaciones en un caso ficticio que he creado a este respecto. Se entrega un enunciado y, por supuesto, las alternativas con las que los estudiantes deberán, en este caso, no sirve que sepan de memoria que es una obligación de valor, una solidaria o una negativa o condición suspensiva. Lo que necesito en este caso es que sean capaces de aplicarlo a fin de lograr la clasificación establecida. Si nos vamos a preguntas de desempeño, en el sentido de desarrollos establecidos, en este caso, por ejemplo, nuevamente, como yo necesito que mis estudiantes sepan cuáles son los efectos que produce la obligación, les pediré que redacten cláusulas. Y en este caso, le estoy pidiendo que nuevamente realice una acción, que redacte, ¿qué cosa? Un sustantivo, una cláusula, y luego el contexto de un contrato de compraventa de bienes muebles con las características que ahí se indican. En este sentido, cada uno de los requisitos va a tener un puntaje establecido. ¿Y cómo asigno ese puntaje? A través de esta tabla. No es necesario, por supuesto, que hagan la tabla propiamente tal, pero sí es pertinente que exista una correlación entre la asignación del puntaje y la actividad que nosotros estamos desarrollando. En este sentido, por ejemplo, si preguntamos, explique qué es no sé, la acción subrogatoria y cuándo procede, en esa instrucción se están dando dos preguntas. Primero, una de orden conceptual, explique qué es, y luego una de origen procedimental, que es cuándo se ocupa. Y cada una de esas variables podría tener un puntaje que puede ser idéntico o no. Por lo tanto, claro, lo procedimental muchas veces nosotros no debiéramos evaluarlo tanto porque es una respuesta que el estudiante podría sacar en el momento quizás de su texto o del código, pero lo procedimental debiera tener una evaluación mayor aun cuando esté compuesta en la misma pregunta. Siguiendo la misma lógica y esta circunstancia responde a una metodología de problematización y que es ideal para evaluaciones no sincrónicas, es decir, que nosotros podríamos hacer, por ejemplo, una circunstancia de este orden, pensemos en las estructuras procesales, etcétera, no solo civil, y que el estudiante tuviera, por ejemplo, 24 horas para hacerla. Y eso nos permite que estudiantes que carecen de la conexión necesaria, sea por acceso a Internet o por los medios tecnológicos o por no tener computador, etcétera, puedan tener la opción de buscar más alternativas para desarrollar su evaluación y así tener el derecho a ser evaluados. También podemos establecer, de hecho este es un muy buen ejemplo de lo que decía recién. Acá en esta pregunta yo le estoy indicando, explique qué es y de dónde surgen las acciones de reembolso y subrogatoria. En esta pregunta, si bien es una sola, yo he contenido dos instrucciones. Y si se fijan, la evaluación en la asignación de puntaje responde a eso, acierta y fundamenta. Por lo tanto, acá no me sirve que me explique solo qué es, porque eso lo va a copiar del código o del apunte que tenga disponible, sino que me importa que él pueda fundamentar cada una de sus respuestas. Avanzando con la metodología de casos y también
siendo un instrumento recomendado de manera asincrónica, que permite, reitero, que los estudiantes puedan no necesariamente estar a una hora y día determinado conectados, surge la metodología de casos a distancia, casos de mayor complejidad, en los cuales nosotros podemos elaborar una historia, como es la de este caso, que se trata de una persona que compra un bien raíz que era utilizado con fines agrícolas, etcétera, y voy incluyendo en este caso una problematización en la estructura del caso, para luego determinar una serie de preguntas que van a ser atingentes a él. Por ejemplo, nuevamente, verbo, sustantivo y contexto. Determine todos los contratos involucrados en el caso, indicando las partes de cada uno. 2 puntos. ¿Por qué razón? Porque es conceptual. Pero luego ya comenzamos a complejizar. Le he pedido que valore el contrato de la venta de hortalizas y explique cómo puede estar vendiendo algo que aún no existe. Ahí ya tenemos una problematización mayor que el estudiante va a tener que al menos buscar dentro de sus apuntes y de su estudio la situación relativa para tomar una postura y que le permita generar la valoración que le estoy solicitando. Luego, explique el contrato y los derechos que puede invocar la constructora por el mal estado del suelo. Y algo que sirve mucho en este caso tiene que ver también con asignar roles a los estudiantes. Preguntas, por ejemplo, si fuera el abogado de Esteban, ¿qué acciones ejerce ante la reacción de Camilo? Y en ese caso el estudiante nuevamente se ve en la función de elaborar una tarea mucho más compleja que simplemente enumerar conceptos, entregar conceptos o enumerar características. En general, estos modelos o estos criterios de evaluación son siempre aplicables, pero doy muestra de esto porque estas mismas estructuras podemos perfectamente llevarlas a cabo a través de pruebas de selección múltiple, a través de pruebas de desarrollo extenso o breve y también a propósito de ejercicios de asociación de los que antes ya hubieran sido expuestos. En resumen, entonces, profesores, nuestro programa es el que nos va a dar la guía y no los contenidos, reitero, tenemos que salir del paradigma de preguntar solo contenidos. Nosotros evaluamos resultados de aprendizaje y debemos darle la oportunidad a que nuestros estudiantes nos demuestren a través de acciones lo que efectivamente han aprendido. En cualquier aspecto, si tuvieran dudas respecto de la conformación de sus instrumentos y asimismo la necesaria validación de estos, por supuesto, quedamos a su requerimiento, particularmente quedo yo a su requerimiento, estando atento a cualquier aspecto en que les pueda ayudar. Muchas gracias, profesores. Sé que esto es un esfuerzo muy grande. Les agradezco su compromiso de siempre y atento a cualquier requerimiento que pudieran tener. Muchas gracias.